Muy buenas noches, hermanos y amigos, que Dios nos bendiga, sean todos bienvenidos una vez más a la transmisión de este estudio bíblico virtual en este día 23 del mes de junio del año 2021. Nosotros como iglesia estamos estudiando desde hace unas semanas a la fecha unos temas que engloban lo que es un proceso de transición que estamos llevando a cabo y que esperamos que el mismo concluya conforme a la voluntad de Dios a finales de este año 2021. Entonces, por esa razón yo quiero invitarle a que usted se acerque con Biblia en mano, lápiz, papel, para que pueda seguir también estos estudios, porque no solamente es de edificación para nosotros como pueblo de Dios que somos, como iglesia local, a esto me refiero, sino que también es de edificación para todo el pueblo evangélico cristiano y para todo aquel que todavía no conoce cuál es el lugar que Dios le ha llamado a ocupar aquí en la tierra, pues que estos estudios también le puedan servir de mucha ayuda. Entonces, hemos estado hablando acerca de lo que es el miércoles pasado, el gobierno presbiteriano. Anteriormente a esto estuvimos hablando acerca de la membresía y en esta noche llegamos a la tercera parte de esta serie que tiene que ver con lo que es la adoración, específicamente la adoración reformada, la adoración presbiteriana, la adoración bíblica, cualquiera de estos términos, pues es correcto, ¿verdad? Porque lo que nosotros queremos como iglesia es contribuir a traer luz, a traer un testimonio vivo de lo que es real y efectivamente el cristianismo. Entonces hay cosas en nuestro entorno que han sido enseñadas por décadas al pueblo evangélico específicamente, que no tiene ningún fundamento bíblico, no tiene ninguna base bíblica, muchas cosas que se enseñan que se han añadido a lo que es la adoración, y hay muchas personas que lo toman como algo correcto, algo normal. Hay personas incluso que ni siquiera se interesan en preguntar por qué hacemos esto. Y hay otros que hasta defienden ciertos ritos, ciertas formas de adorar a Dios, sin darse cuenta de que esos ritos, esas formas de adorar a Dios, chocan total y completamente contra lo que es la revelación que Dios nos ha dado en su palabra, en las Sagradas Escrituras. Incluso se da ese caso. Entonces yo le invito a que por favor no se despegue de acá, de esta transmisión, y si después tiene que volver, pues yo le invito a que trate de suscribirse a lo que es el canal y que pueda entonces tener la facilidad de que no pierda nada de esta serie. También le voy a estar compartiendo, si usted me lo pide, lo que son los estudios bíblicos anteriores, para que usted también se ponga al día en cuanto a estos estudios. Pero antes de iniciar vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta noche nosotros alabamos, bendecimos tu nombre. Te damos las gracias, Señor, porque tú una vez más nos concedes a nosotros, tus hijos, poder tener esta oportunidad de estudiar tu palabra, a pesar de las limitaciones que tenemos de no podernos reunir entre semana físicamente. Pero qué bueno, Señor, que nos das estos medios para, por lo menos a la distancia, aprovechar el tiempo, no desperdiciarlo en cosas vanas, sino poder consagrar nuestras vidas a ti a través de estar sentados a las mesas, estas mesas espirituales, para recibir este manjar espiritual que nos lleve entonces a crecer cada día más en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, suplicamos que tu Espíritu Santo de una manera especial aplique estas verdades a nuestros corazones. Que no seamos solamente
personas que oigamos las cosas y la veamos muy bonitas, pero no haya una disposición a hacer o a vivir por ellas o a cumplirlas, Padre, sino que real y efectivamente tu Espíritu Santo nos lleve a una obediencia a esos mandamientos, a esas enseñanzas que recibimos cada miércoles, cada domingo. En tus manos nos ponemos, Padre, pedimos que tu nombre sea glorificado de una manera especial y que de estos estudios, Señor, pues podamos sacar una disposición cierta del corazón para llevar más gloria, más honra a tu nombre y para que tu palabra corra, Señor, en medio de tanta ignorancia que nos arropa más en estos tiempos finales. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, como le dije, nosotros tenemos acá el estudio La Adoración. Entonces, como todo buen estudio, nosotros tenemos que comenzar dando lo que es una pequeña definición de lo que es la adoración. Bueno, antes de entrar en materia, para los que tienen el libro, estamos en la página 48. Página 48. Por favor, si usted tiene su libro por ahí, puede buscarlo para que también pueda seguir con nosotros la lectura. Y ojalá pueda también usar ese libro para tomar sus apuntes y sus notas y acompañarnos también con lo que es la lectura de las porciones de las Sagradas Escrituras que vamos a estar leyendo en esta noche. Entonces vamos a ver lo que es la adoración. ¿Qué es la adoración? En primer lugar, la adoración es la obra de reconocer la grandeza de nuestro Dios. Eso es lo primero, reconocer la grandeza de nuestro Dios. Eso es la adoración. Y en segundo lugar, la adoración es la actividad de la nueva vida de un creyente en la cual, reconociendo la plenitud de la deidad como se revela en la persona de Jesucristo y sus fuertes obras redentoras, busca por el poder del Espíritu Santo dar al Dios vivo la gloria, el honor y la sumisión que merece. Es decir, una persona que ha nacido de nuevo viene en adoración y esto lo que significa es reconocer la plenitud de la deidad de Dios habitando en Cristo y cómo a través del Espíritu Santo ese creyente busca dar en su vida, en todo lo que hace, la gloria, el honor y la sumisión que Él demanda, que el Señor demanda. También tenemos otras definiciones para la adoración y esta nos dice que la adoración es tres cosas. Sencilla, espiritual y sustancial. Sencilla, espiritual y sustancial. Es sencilla porque nosotros ya no tenemos lo que son las ceremonias complejas del Antiguo Testamento. Es espiritual porque ya no se basa en Jerusalén como ese lugar necesario para la adoración y también porque debe de estar basada en lo que el Espíritu ha revelado en la Biblia. Y en tercer lugar, es sustancial porque el Dios de la Biblia es un Dios grande y no puede ser adorado apropiadamente con formas que sean ligeras, frívolas o superficiales. Siempre debe de ser adorado con temor y reverencia, como nos dice Hebreos capítulo 12, verso 28. Ahora bien, cuando nosotros decimos que es sencilla, nosotros tenemos que remontarnos a todas las ceremonias que Dios había ordenado. Eso es bueno aclarar siempre. Todas las ceremonias que Dios había ordenado en el Antiguo Testamento, todos los sacrificios que habían que ofrecer, todas las ofrendas que habían que llevar, todo el ritual que había que seguir para que el sacerdote pudiera ofrecer sacrificios, la forma en que debía de estar organizado el templo, primero el tabernáculo y luego el templo, todo eso Dios lo había ordenado, se lo dio en primera instancia a Moisés para que él se lo diera a conocer a todo el pueblo y ellos siguieran con esa práctica incluso luego de la muerte de Moisés y los contemporáneos de él. Entonces, esas ceremonias se hacían porque Dios lo mandó. Entonces, ya venido Cristo, cuando Cristo se encarna y toma ese
esa forma humana viene y habita con los hombres, Dios con nosotros, como nos dice la palabra, y Él vive su vida perfecta y muere en la cruz del Calvario y resucita al tercer día y asciende al cielo días después. Luego de eso, ya todas estas ceremonias, estoy haciendo énfasis en esto para que no no nos vayamos por la tangente y pensemos que todo lo del Antiguo Testamento ha sido abolido, como enseñan algunos. No, estamos hablando de las ceremonias. Todas esas ceremonias, los sacrificios de animales, las ofrendas, cómo debía de vestirse el sacerdote, cómo debía de ofrecer los sacrificios, cómo debía de purificarse, cómo debían de el pueblo acercarse a adorar a Dios en Jerusalén, pues todo eso apuntaba a Cristo. Cristo era ese cordero que vino a quitar el pecado del mundo. Cristo es ese mediador entre Dios y los hombres, que esa era una de las funciones que llevaba a cabo los sacerdotes del Antiguo Testamento. Toda esa ceremonia apuntaban a Cristo. Entonces ya cuando Cristo cumplió con estas ceremonias, pues todas ellas quedaron abolidas. Entonces ya no necesitamos esas ceremonias complejas del Antiguo Testamento. Entonces por eso nosotros decimos que la adoración en nuestros tiempos es sencilla. En segundo lugar, ya no se basa en un lugar geográfico. Dios le había ordenado a Moisés que el pueblo, mientras ellos estaban en el desierto, tenían que reunirse en torno al tabernáculo de reunión. Ellos tenían que llegar hasta allí y ofrecer todo su sacrificio y todas las ceremonias en los días específicos que Dios había establecido. Entonces, luego que Cristo viene, pues todo esto que apuntaba a Cristo, también el tabernáculo y luego el templo, cuando ellos se establecieron en la tierra prometida y pusieron como capital del reino, porque Dios lo había ordenado así, a Jerusalén, y allí se construyó el templo. Todo eso apuntaba a Cristo, todo lo que es el templo, y así esas convocatorias que se hacían todos los años, donde todo el pueblo o los que podían llegar por salud o porque podían físicamente llegar, pues todo eso también estaba ordenado por Dios, y cuando el pueblo lo hacía, tenía que hacerlo en Jerusalén, porque así Dios lo había mandado. Entonces ya nosotros no estamos basados en un lugar geográfico. Ya no tenemos que ir a Jerusalén para ofrecer sacrificios. Vamos a ver ahorita, un poquito más adelante, qué sacrificio nosotros debemos de ofrecer. Pero quizás si usted ha leído la Biblia ya tiene una idea, o si ha estado con un poquito de tiempo con nosotros, ya me imagino y espero que sepa a qué tipo de sacrificio me estoy refiriendo. Pero lo cierto es que ya es una adoración espiritual. Ya no necesitamos ir a un lugar físico. Ojo, porque Dios había ordenado que se reunieran en Jerusalén. Con eso no estoy diciendo que usted se va a quedar en su casa porque es espiritual la adoración. No estoy diciendo eso. Vamos a ver un poquito más adelante que nosotros sí tenemos que reunirnos, sí tenemos que ir a un lugar, pero ya no es un solo lugar tan distante como Israel, sino que ya el pueblo de Dios se puede reunir en infinidades de lugares alrededor del mundo. Lo pueden hacer así porque es una reunión espiritual y ya no necesitamos de ese lugar. Y es sustancial porque nuestra adoración no puede estar basada en cosas frívolas, en sentimentalismo. Siempre que nos acercamos a Dios, así como el pueblo de Israel, Dios le había ordenado en el Antiguo Testamento que se acercaran con temor, con reverencia a aquel lugar que Dios había destinado, nosotros también como pueblo de Dios, el Israel espiritual de esta dispensación de la gracia, también debemos de acercarnos con temor y reverencia. Es decir, porque ya Dios nos ha librado de todo ese ritualismo, ya no necesitamos esto, no, para nada, para nada. Nosotros como pueblo de Dios también necesitamos acercarnos a Él en adoración. Cuando nos acercamos en adoración debemos de hacerlo
con temor y reverencia. No vamos a hacer cualquier cosa en la adoración porque sea espiritual. No, jamás. Y otra cosa que también debemos de aprender es que la adoración siempre se va a basar en la palabra de Dios. Es teocéntrica, su centro, su enfoque es Dios. La meta de toda reunión que nosotros llevamos a cabo no está basada en un sentimiento, sino que siempre nosotros cuando nos acercamos a Dios nos acercamos basado en lo que Él ha revelado en su palabra, lo que Él ha revelado de sí mismo en su palabra a través de sus apóstoles. Entonces, podemos hacer una diferenciación entre lo que es la adoración verdadera y la adoración que no viene de Dios, la adoración falsa, precisamente cuando ésta se aparta, cuando se aparta la adoración de lo que Dios ha revelado en su palabra. Entonces nosotros tenemos toda la autoridad para decir que esa adoración es totalmente falsa, es totalmente falsa. Entonces nosotros en las Escrituras podemos ver algunos ejemplos del peligro de la adoración falsa. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 32, verso 1 al 8, nosotros leemos acerca de Israel cuando Moisés subió al monte para recibir las tablas de la ley, los mandamientos que Dios habría de darle a Moisés para el pueblo, la ley, donde estaba contemplada todas esas ceremonias. Y el pueblo, al ver que Moisés tardaba, ¿qué hizo? Bueno, ahí en Éxodo capítulo 32 nosotros podemos ver eso. Mire cómo dice: cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les respondió: quiten los pendientes de oro de las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Él los tomó de sus manos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro, y Aarón hizo una proclama y dijo: mañana será fiesta para el Señor. Al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces el Señor habló a Moisés allá cuando estaba en el monte: desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Éxodo capítulo 32, verso 1 al 8, esta primera parte. Pero también nosotros tenemos otro caso. Miren lo importante de esto, mis hermanos, de estos dos casos, es que cuando el pueblo hace el becerro de oro, ellos en ningún momento dicen que es otro Dios. Ellos dicen: este es el Señor, este es el que nos sacó de la tierra de Egipto. Preste atención, generalmente esas personas que adoran de manera incorrecta, lo hacen diciendo que es para Dios que se está haciendo. Mire lo que dice Levítico capítulo 10, verso 1 y 2. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Son dos casos tristes, patéticos, si se puede decir así, de lo que es una adoración falsa, pero que también nosotros podemos encontrar similitudes en nuestros tiempos. Quizás no va a haber una persona que va a construir un ídolo, me refiero principalmente al mundo evangélico, pero sí hará de una persona su ídolo.
Y habrán otros que añadirán al sistema de adoración cosas que Dios nos ha mandado, como el caso de Nadab y Abiú. Y ahí nosotros vemos claramente que siempre que nosotros hacemos algo que Dios nos ha mandado, pues eso trae la ira de Dios sobre esas personas. Entonces la adoración, mis hermanos, debe de siempre darse en el contexto de lo que Dios ha revelado en su palabra. Siempre debemos de ver que Dios pide y demanda ser adorado conforme a lo que Él ha determinado que es una adoración correcta. Y nosotros no tenemos opción de cambiar esa adoración que Dios nos ha mandado que hagamos. No tenemos opción, mis hermanos. Ahora bien, nosotros también necesitamos hacer una pequeña diferenciación entre lo que es la adoración pública y lo que es la adoración privada. La adoración unida o la adoración personal. Nosotros no podemos adorar unidos con otros hermanos en Cristo en los domingos si nosotros no hemos estado adorando a través de la semana. Eso es bueno entenderlo. A pesar de que hay personas que siempre van a llegar así, ¿verdad? Se pasó la semana entera, no tuvo en cuenta a Dios para nada, a menos que tuviera algún proyecto, algún plan o algún problema de salud o económico. Si hubo alguna de esas cosas durante la semana, pues ahí sí quizás oró. Generalmente hay personas que son muy dadas a solamente acercarse a Dios cuando lo necesitan para algo. Es una forma como de usar a Dios. Bueno, lo necesito ahora y aquí está. Y aquí vengo. Vengo a pedirte para que tú me saques de esto. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros que dentro de esa adoración pública que yo soy llamado a hacer, principalmente el día del Señor, el día domingo, yo durante la semana también debo de tener una adoración privada. Una adoración privada. Si nosotros no tenemos esa adoración privada, pues esa adoración pública va a ser débil. Si no tenemos esa adoración pública, esa adoración privada también va a ser débil. Es una combinación de ambas cosas. Nosotros necesitamos adorar a Dios constantemente, con nuestra vida, pero no se queda solamente con nuestra vida, sino que también somos llamados a sacar tiempo entre la semana para tener comunión con Él, para orar, para leer su palabra. Durante toda la semana debo de venir delante de su presencia, debo de acercarme a Él en oración, tener un programa de lectura diaria de las Escrituras, presentarme delante de Él. Y claro está, entonces aquí entra lo que es la adoración pública, que generalmente se lleva a cabo por lo menos, no estoy diciendo que es la única vez, por lo menos 2 veces a la semana, que es el miércoles, que es esto lo que estamos haciendo hoy acá, que no lo estamos haciendo presencialmente por el asunto del toque de queda, y los domingos. Y los domingos debería de ser también un festín, de tal forma que no sea una reunión que se lleve a cabo en la mañana y ya me desentendí de lo que es adorar a Dios y seguir con mis ocupaciones regulares. No, el día domingo es un día para consagrarnos por completo a Él, ese día completo. Eso también es otra cosa que necesitamos aprender y que más adelante lo vamos a ver en esta serie y que usted lo tiene ahí en su folleto para que lo pueda ir repasando, ¿verdad? Para que pueda ir avanzando en este aspecto y
cuando ya lleguemos allí, ya entonces usted tenga una idea más acabada. Mire lo que dice Juan, capítulo 4, versos 19 al 24. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: Mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Muy bien. Ahora mire lo que dice Romanos 12:1, que era lo que le decía hace un ratito cuando nosotros estábamos hablando de que hay un tipo de adoración. Pues aquí, o un tipo de ofrecer sacrificio, mejor dicho. En el Nuevo Testamento, en la nueva dispensación de la gracia, hay una forma de ofrecer sacrificio a Dios. Y la encontramos ahí en Romanos capítulo 12, verso 1. Mire cómo nos dice la palabra del Señor. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Dios nos manda a ofrecernos nosotros por completo como un sacrificio vivo. En el Antiguo Testamento el sacrificio debía de morir porque el animal era herido hasta la muerte. Ya nosotros somos ese sacrificio que somos ofrecidos a Dios, pero es un sacrificio vivo. Y ese sacrificio vivo debe de involucrar a lo que es la razón. Por eso se habla de un culto racional. Es decir, yo debo de usar la razón para adorar a Dios. Y el verso 2 también nos habla acerca de cómo yo debo de ofrecer ese sacrificio a Dios. Pero por razón de tiempo no se lo voy a leer ahora. Sí les voy a traer lo que nos dice Marcos capítulo 12, verso 30. Nos dice así la palabra del Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, debemos hacerlo así, con todo lo que nosotros somos. No hay nada, no debe de haber nada en nosotros que quede relegado para mí o para otra cosa. Yo debo de ofrecerme por completo a Dios, como nos dicen esos pasajes bíblicos. Debo de entregarme a Dios por completo. Debo de hacerlo con hechos ciertos, no solamente con palabras. Muchas personas solamente se acercan a Dios con palabras, pero como dice el Señor, lo dice el Señor en su palabra, este pueblo se acerca a mí con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Esa nunca debe de ser la meta de un verdadero creyente cuando se acerca a Dios. Debe de hacerlo con todo el corazón y así debe de vivir su vida cristiana, entregado por completo. Por eso ese sacrificio vivo que ofrecemos a Dios es vivido todos los días de nuestra existencia y es reafirmado esos días que nos congregamos como iglesia. Pero yo debo de vivir constantemente para la gloria de Dios, para exaltar, para bendecir su nombre. Mire lo que nos dice la Confesión de Fe de Westminster, el capítulo 21, en la sección 6. Actualmente, bajo el Evangelio, ni la oración ni ninguna otra parte de la adoración religiosa están atadas a algún lugar ni son más aceptables según el lugar donde se realizan o hacia el cual se dirigen, pues Dios debe ser adorado en todo lugar, en espíritu y en verdad, diariamente, tanto privadamente en las familias y en lo secreto, cada uno por sí mismo, así también mucho más solemnemente en las reuniones públicas,
las cuales no deben abandonarse u olvidarse voluntariamente o por descuido, pues Dios por medio de su palabra o providencia nos llama a ellas. Y hay algunos pasajes bíblicos. Ahí está Juan 4, 23 al 24, que nos habla acerca de ese encuentro que tuvo el Señor con la mujer samaritana, donde la mujer samaritana decía, ustedes dicen que debe de adorarse en Jerusalén, y nosotros decimos que en este monte, y el Señor le dice, mira, ni en Jerusalén ni en este monte ya es necesario eso, sino que el Padre está buscando verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Y también está la cita de Deuteronomio, capítulo 6, versos 6 al 7, que están aquí abajito, si usted no lo, ojalá lo pueda ver. Deuteronomio 6, 6 al 7 nos dice, nos habla acerca de ese deber, de esa responsabilidad que tenemos de nosotros compartir con nuestros hijos, principalmente con, yo digo con todos, pero aquí el enfoque es con nuestros hijos, enseñar estas verdades mientras estamos en el camino, mientras estamos en la casa, al acostarnos, al levantarnos, mientras estamos sentados en la mesa, etcétera, etcétera. Somos llamados a esto. Entonces, siempre es necesario hacer esa diferenciación también en lo que es la adoración pública, que es, por ejemplo, una, como dice ahí el folletito, como cuando una persona sirve a un rey, le sirve todo el tiempo, pero claro está que cuando está delante de la presencia del rey, ese servicio que está presentando delante del rey pues toma un carácter diferente, llega a ser más ceremonial. Entonces, asimismo, nosotros como creyentes se nos invita a adorar a Dios de manera pública y participar de esas ceremonias de ese culto como algo tan sublime que, a pesar de que yo siempre estoy delante de la presencia de Dios, a pesar de ello, yo soy invitado a esa reunión, a esa convocatoria, a hacerlo de manera sublime, de manera con gran temor, como les decía hace un ratito. Con esa reunión debe de estar llena de gran solemnidad, porque estamos delante de la presencia de Jehová, Dios de los ejércitos, el creador del cielo y de la tierra. Vuelvo y repito, a pesar de que siempre estamos delante de la presencia de Dios, pero durante el culto público, al ser una actividad especial junto con mis hermanos en la fe, yo soy invitado entonces a tener una alta sobriedad, porque en ese momento, de manera espiritual, el Señor está en medio nuestro. Yo espero que usted me entienda lo que le estoy queriendo decir con esto. Es decir, este culto, esta reunión pública, o como dice acá esta diapositiva, esta adoración pública reviste tan gran solemnidad que yo no debo ni siquiera pensar que estoy en una reunión de amigos o una reunión para compartir, sino que estoy delante del sublime Dios, el gran yo soy, el Dios todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra. Yo debo de verlo así, que esto es algo diferente a lo que acostumbro a vivir en mi vida cuando estoy reunido. Esa presencia durante ese culto público es especial, es única, y especialmente en el día de reposo, que es el día que Dios ha establecido como el día principal donde nosotros somos llamados a reunirnos. Ahora nosotros necesitamos aprender las razones por las que adoramos públicamente y no solo personalmente. En primer lugar, porque la adoración, esa adoración pública, se nos ordena, se nos manda.
porque se basa en los atributos, el carácter de Dios. Hermanos, la palabra del Señor nos dice a nosotros: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traigan ofrenda, vengan delante de Él, póstrense delante del Señor en la hermosura de la santidad. El Salmo 95, 6 al 7 nos dice: vengan, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su parado y ovejas de su mano. Eso es lo primero, eso se nos manda. También está Hebreos 10, 24 al 25, que es un pasaje bíblico que le he mencionado muchas veces. En la palabra de Dios también se asume que debe de haber una adoración pública. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 11, verso 18, hablando acerca del contexto de la cena del Señor, que se hace en la reunión pública. 1 Corintios 14 también nos habla acerca de cómo debe de ser esas reuniones. Ese capítulo 14 en muchas iglesias evangélicas no se conoce. 1 Corintios 14 no se conoce en muchas iglesias evangélicas. Yo digo que no se conoce precisamente porque no se practica. Pero nosotros sí lo practicamos por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, porque Él ha sido misericordioso para con nosotros. En segundo lugar, porque nos ayuda, es una ayuda para nuestra adoración personal y privada. Cuando nosotros vamos, leemos la palabra, escuchamos la predicación, cantamos, oramos, cuando participamos allí con nuestra presencia, somos animados, somos fortalecidos para vivir vidas consagradas. Entonces esa reunión pública me ayuda, me fortalece para yo tener mi tiempo privado, personal o familiar. Número 3, porque participamos en la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros nos reunimos allí nos acordamos de que no estamos solos, mis hermanos. Que nosotros somos partes de algo grande, algo mayor, que está representada en ese grupo de creyentes allí reunidos. Que no estamos solos en este trajinar, en este caminar. Nosotros podemos decir también que los medios de gracia que Dios nos ha dado, pues están allí para ser ejercidos principalmente en esa reunión pública. Sabiendo que lo estamos haciendo en torno a un grupo de personas también que están en ese, como dije ahorita, en ese sendero que Dios nos ha trazado, que no estamos solos. Por eso somos invitados a cantar, todos. Somos invitados a leer la palabra, todos, ¿verdad? Somos invitados todos a escuchar la predicación de la palabra. Esa reunión que nosotros tenemos, esa reunión pública, viene a ser ese pináculo, esa parte sublime de lo que es nuestra vida como cristianos. Estamos como recibiendo un pequeño entrenamiento, creo que se puede decir así, esa pequeña capacitación para esa gran reunión que pronto ha de venir, ha de establecerse para todos los creyentes. Allí nosotros experimentamos lo que es estar unido a Cristo a través de esas relaciones que tenemos con otros hermanos en la fe. El ser cristiano no es vivir aislado. Dios nos llama a vivir en una comunidad de fe. Y en cuarto lugar, las razones por las que nosotros adoramos públicamente y no solo personalmente es para el crecimiento espiritual de la familia de la fe. De la familia de la fe. Nosotros somos llamados a eso. Entonces, cuando yo no
no me reúno, cuando yo no me congrego, entonces ese crecimiento espiritual me afecta a mí en primera instancia, porque quizás si los otros se reúnen, pues ellos van a seguir caminando, los otros no son afectados si los otros se están reuniendo, pero su crecimiento espiritual sí es afectado, aunque usted me diga a mí que no, aunque usted me diga a mí que no, porque yo sé que no es así. Muy bien, entonces, ¿por qué adoramos a Dios? ¿Por qué adoramos a Dios? Y esto es bueno verlo en diferentes perspectivas. En primer lugar, con relación a Dios. ¿Por qué adoramos a Dios? Bueno, porque Dios nos ha mandado a adorarle para su gloria. Eso es lo que nos dice a nosotros el Salmo 19.1, Primera de Corintios 10.31, Apocalipsis 4.11, el Salmo 102.18, Isaías 43.7, que por razón de tiempo no les puedo compartir las citas bíblicas, pero que usted lo tiene allí. Aquí está proyectado y también lo tiene en sus folletos. Entonces nosotros somos llamados a hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Todo, no solamente el reunirnos, porque el apóstol Pablo nos dice ahí en 1 Corintios 10:31 que ya yo sé, que ya sea que yo coma, que beba o que haga cualquier otra cosa, debo de hacerlo para Dios. Pero esa adoración que soy mandado a tener de manera pública y privada también, debo de hacerlo siempre tomando en cuenta que Dios me lo ha mandado y yo debo de hacerlo para darle a Él toda la gloria y toda la honra que Él se merece. En segundo lugar, porque Dios nos creó para adorarle a Él, mis hermanos. Dios nos creó para eso. La adoración está en el centro de nuestra existencia. Es nuestra razón de ser. Y si nosotros no adoramos a Dios, terminaremos adorando otra cosa. Si no adoramos a Dios, vamos a terminar adorando otra cosa. Podremos adorar el trabajo, podremos adorar los estudios, podremos adorar el dinero, podremos adorar la fiesta, podremos adorar el vicio, podremos adorar las imágenes. Adoraremos otra cosa porque en la esencia del corazón humano está la adoración. Y cuando el hombre en su estado pecaminoso se olvida de Dios, entonces termina adorando, como dice Romanos, a la criatura antes que al Creador. Otra razón que con relación a Dios nosotros adoramos. ¿Por qué adoramos con relación a Dios? Porque Dios nos salvó para adorarle a Él. Es decir, luego que Él nos hizo nacer de nuevo, pues entonces esa es la razón por excelencia. Es decir, si ya Dios me salvó, si yo tengo esa plena tranquilidad, confianza de que voy a ir a morar con el Señor por toda la eternidad, ¿usted cree que vamos a estar haciendo otras cosas que no sea adorarle a Él por toda la eternidad? Fuimos creados para eso y luego de crearnos nos salvó, entonces nos hizo nacer de nuevo, nos hizo nuevas criaturas para que le adoremos a Él. Para que le adoremos a Él. Otra razón es la lógica, pero nunca debemos dejar de mencionarlo, es porque Dios ha ordenado que le adoremos a Él. Dios ha ordenado que le adoremos a Él. Y ahí están las citas bíblicas que acompañan este enunciado. Y por último, porque amamos a Dios. Claro está, usted no puede adorar lo que usted no ama. Entonces, una persona que dice, no, que Dios es lo más importante en mi vida, pero no adora a Dios, entonces es dudoso de que real y efectivamente ame al Señor. ¿Verdad? Porque adoramos lo que amamos lo que adoramos. Hasta con ciertas limitaciones, claro está. Pero generalmente Dios debe de ocupar siempre el primer lugar en nuestra vida. Entonces eso es con relación a Dios. Ahora vamos a ver con relación a los cristianos. ¿Por qué adoramos con relación a los cristianos? Bueno, por la sencilla razón de que somos llamados a edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia.
Entonces, cuando yo me reúno, yo también contribuyo a la edificación de ese cuerpo, de ese hermano en la fe que es parte del cuerpo de Cristo. Y ese hermano en la fe que es parte del cuerpo de Cristo también me edifica a mí. Y juntos somos edificados. Como ustedes pueden ver ¿qué le diríamos? Como este círculo, esta señal que se convierte en un círculo. El hermano me edifica, yo edifico al hermano, el hermano me edifica, yo edifico al hermano y así sucesivamente. Entonces, con relación a otros cristianos, yo soy ordenado a adorar a Dios, porque voy a traer edificación también al cuerpo de Cristo. Y con relación al mundo o a los incrédulos, pues el principal objetivo para el mundo, para los incrédulos, es evangelizarlo a través de la adoración. Entonces nosotros debemos de animar a otras personas a que vengan, a que se acerquen. La reunión o el culto dominical o de mitad de semana no es una reunión restringida, cerrada, a puertas, para los cristianos solamente. Nosotros debemos de animar que incrédulos, inconversos también lleguen. Y que a través de esa adoración nosotros motivemos a ellos a conocer más acerca de ese Dios que adoramos. Y Dios en su gracia, si a Él le place, también puede atraer la fe, crear fe en esa persona y esa persona venga entonces en arrepentimiento delante del Señor y también se una a la iglesia. En algunas ocasiones, algunas formas de adorar, principalmente nosotros como reformados, van a parecer un tanto extrañas para el que llegue. Pero eso no debe delimitarnos. Al contrario, deberíamos de proveer entonces una oportunidad para explicar, fuera del culto, por qué hacemos estas cosas así. Y esa también es una buena oportunidad para comenzar un discipulado. Es decir, mire hasta dónde llega el que usted invite a alguien a que se acerque a adorar con nosotros. Son oportunidades para usted alcanzarle. Como iglesia somos llamados a motivar a esas personas a que se acerquen. Y aquellas cosas que no entiendan, pues sacar tiempo entonces nosotros para explicársela, para que ellos entren en esa dinámica de conocer más de las cosas de Dios y que a través de ello entonces nazca la fe, porque la palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír, y el oír ¿de qué? ¿El oír qué? El oír la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios trae fe, crea fe en los corazones. Muy bien, mis hermanos. Entonces hasta acá el tema de esta noche. A partir del próximo miércoles, si Dios quiere, entonces vamos a continuar hablando bajo el tema ¿cómo adoramos a Dios? ¿Cómo adoramos a Dios? Entonces nos quedamos ahí en la página 53. Sé que usted también es bienvenido a hacer cualquier pregunta que tenga. Ya como estamos terminando, no sé si tendré oportunidad de ver las preguntas que usted deje, si no la ha hecho todavía, que deje en el chat. Pero les voy a compartir un número para que usted, si usted está llegando por primera vez a este canal, pues usted pueda hacerme llegar sus inquietudes a través de ese número. Y si usted es parte de la iglesia o nos conocemos, pues por favor, con toda confianza, pregunte. Hágame llegar sus inquietudes, que no se sienta cohibido de preguntar. A mí me gusta que pregunten, me encanta que pregunten, porque eso es una forma también de yo poder edificarme por el hecho de que al preguntarme ya yo sé en qué cosas necesito mejorar, necesito hacer más énfasis, qué cosas debo de profundizar más,
y así entonces puedo dirigir con mayor sabiduría lo que es la iglesia como tal. Así que con toda confianza, por favor, pregunte. No se quede con la duda. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y esperamos vernos ya pronto de manera física de nuevo en nuestras reuniones. Y si usted no está acá en el país, pues ojalá puedas visitarnos también en algún momento más adelante. Que Dios le guarde, que Dios le bendiga y será hasta una próxima ocasión.